Um, Chicos, chicas, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe. ¿Y usted? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Ese último buenas tardes suena como que está media dormida. Es falta de café, profe. Pero hágase un cafecito. ¿Por qué no se hizo un cafecito? A mí también me hace falta, de hecho sigo aquí en el hospital. Estoy súper cansado. Profe, una consulta. Sí. El quiz que tenemos esta semana es el viernes o el sábado. ¿Cuál quiz que tienen esta semana? ¿No tenemos quiz o examen? Perdón, es que ando un toque perdido con las fechas y digamos, como, es que digamos, yo estudio y trabajo, entonces, digamos, me pongo al día con la materia y así, y digamos, no es el único curso que llevo, ¿me entiende? Entonces, me ha costado un toque ahí ponerme al día como con las fechas y quería aprovecharle, bueno, ya que me puse al día con lo de física hoy ahí, más o menos, quería preguntarle si, digamos, si no había quiz o examen esta semana, porque hasta donde yo tengo entendido es como para el 21 de mayo, según la carta del estudiante, pero ese es el examen. Denis anda completamente perdido. Así, pero absurdamente perdido. Entonces no era el suyo. Chicos, en resumen, ¿cuál era la organización del curso? ¿Cómo se evaluaba? 3 parciales. 3 exámenes parciales y punto, ¿verdad? Para todos, recuérdenlo. Son solo 3 exámenes y listo. Voy a colocar otra vez el programa del curso por si acaso. Pero sí, son solo 3 parciales. Y sí, el tema que vemos esta semana es el último tema que se evalúa para el primer parcial. El primer parcial es la otra semana. Profe, Ajá. podríamos aprovechar este puro inicio para aclarar una duda muy puntual que tengo de un ejercicio de la semana pasada. Sí, ¿O lo dejamos denme un para segundo. final de clase? Deme un segundito. Ok. Entonces, este es el programa, Denis. Se dice así, lo digo bien. Sí, es Danis, pero todo bien por allá. Ah, bueno, ok. Entonces, sí, esta semana tenemos que ver movimiento circular y otras aplicaciones de las leyes de Newton. Con esto terminan los temas de examen. Y luego viene la semana de exámenes, que es la próxima semana. Es el primer parcial. Solamente son 3 exámenes. Eso es toda la evaluación del curso, nada más. Y listo. No hay quizzes, no hay tareas, no hay nada por el estilo. Eso lo he hablado como 28 veces, más o menos, ¿verdad? Ok, sí, sí. No, disculpe por la confusión más bien y le agradezco por allá. No, tranquilo. Y recuerden que los exámenes son presenciales, ¿verdad? Presenciales e individuales. Sí, eso siempre estaba claro. Sí, yo la próxima semana les voy a indicar exactamente en qué aula o aulas nos vamos a ver. Si logro encontrar un aula suficientemente grande, todos ingresamos a la misma aula. Si no, pues habría que partir el grupo en 2 e ingresar a 2 aulas. Pero de esos detalles hablamos la otra semana. Hoy vamos a comenzar y básicamente casi que a terminar el último tema pendiente, que está relacionado con Newton, pero ahora es Newton relacionado con movimiento circular y otras aplicaciones similares. Denis, ¿tiene otra consulta? No, profesor, sería todo. Ok, ok. El compañero que tenía la otra consulta, ¿quién era? Yo, ¿Cuál es? pero no sé si quiere dejarlo para después de la clase o aprovechamos de que tenemos mucha energía y Ya. aclaramos. Es una duda muy puntual. O sea, Una puntual, adelante, adelante, dele. ajá, voy a mandar lo que hice, es respecto al ejercicio del semáforo. Ajá. Resulta que, digamos, ahí resalté, lo acabo de mandar al grupo, lo que tengo hecho. Y está resaltado donde tengo como como la contradicción, digamos. Ajá. Calculando las fuerzas en X, nos dio que 1,33 por T1 era igual a T2. Eso según, bueno, o sea, según lo que vimos en clase y como se lo había resuelto. Pero yo lo hice un poco diferente, digamos.
yo no utilicé fuerzas en X, sino que me fui directamente con la tangente de 37 es igual a T2 entre T1. No sé si lo está viendo en este momento. Sí, 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 en este momento lo estoy viendo. Es T2 entre T1, ¿verdad? O sea, A tangente de ver, a ver. 37 es T2 entre T1. Y tangente de 37 grados es 0,754. ¿Por qué tangente? Entonces, ¿De dónde está sacando ese tangente? No entiendo. del triángulo, o sea, de arriba. Porque tenemos un triángulo rectángulo. Porque 37 más 53 es 90. Y entonces el ángulo que falta tiene que ser 90. Entonces ahí tenemos un triángulo rectángulo que podemos hacer trigonometría. Sí, sí, ok, hasta ahí todo bien, pero, ok, digamos, Opuesto entre adyacente. Opuesto entre adyacente es tangente, ¿no? sí, opuesto sobre adyacente, Sí. tangente. Y ahí está. T2 entre T1 es opuesto entre adyacente. Y se contradice con el hallazgo que tuvimos en la semana pasada. Pero es Porque 0,754 no es igual a 1,33. o sea, es que la contradicción suya está en otro lugar. Algo no está haciendo bien, pero en otro lugar. Ah, bueno, usted dice lo de la izquierda, que dice tangente 37 es igual a T2 entre T1. Sí. Mm, Y resulta que tangente de 53 es lo que sí da, digamos, es 1,33. Es la respuesta correcta, digamos. Pero sigo sin entender porque, o sea, conceptualmente es que sí está correcto. tangente es opuesto sobre adyacente. Sí, T2 entre T1. Entonces, como T1 está en denominador, No, 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 no. Es que tangente 37, según como lo tiene usted ahí, sería T2, o sea, T1 en Y sobre T1 en X. no, es T2 entre T1. No. Si usted está utilizando el triangulito de la izquierda, Sí. el tangente es opuesto sobre adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto a 37? No, pero si usted observa el triángulo de arriba, o sea, del techo, digamos que el techo es la hipotenusa Ajá. y T2 es uno de los catetos y T1 es otro de los catetos. Ahí tengo un triángulo. Yo tengo un triángulo rectángulo porque la suma de los triángulos de los ángulos da 180. Ah, sí, pero es que ese triángulo de arriba no tiene nada que ver con los otros cálculos que estamos haciendo. Mm, Recuerde que usted también tiene T3. ¿Y dónde está incluyendo T3 ahí? pero T3, o sea, es que no está en el marco de referencia que estoy utilizando. ¿Qué? Estoy Porque utilizando el triángulo. es que en ese momento usted no está haciendo física, usted está haciendo pura geometría. Y usted está suponiendo que la geometría que está haciendo le va a ayudar a resolver un ejercicio físico que no está considerando un parámetro de otra tensión que se llama T3, y T3 sí está afectando el equilibrio de fuerzas en Y. Mm, ok. Su Ya. análisis está casi completo si no existiera T3. Si no existiera T3, su análisis sería correcto, básicamente, pero existe T3. Y T3 le modifica a usted el movimiento vertical. Por esa razón no le va a dar nunca. En este Ok. cálculo que usted tiene, usted no está considerando T3. Ok. Y extrañamente, con tangente de 53 sí da, digamos. Algo conceptualmente hay ahí que no estoy terminando de entender. Pero bueno, está bien. Muchas gracias. Ok, con gusto. Para Andrea, el examen de la otra semana cae viernes. Siempre los exámenes son en viernes. El mismo horario de la clase, viernes a las 5 p.m. Ok, bueno, vamos a seguir con la teoría de esta semana. Listo, estamos aquí. Entonces, cualquier cosa que hace movimiento circular, como la Estación Espacial Internacional, que está haciendo un movimiento casi circular alrededor del planeta Tierra,
pues de alguna manera se puede analizar ese movimiento con las leyes de Newton también. Solamente que utilizamos las coordenadas radiales. Ya hablamos bastante de las coordenadas radiales en la clase anterior. ¿Ok? Hemos dicho que si usted define el centro de algo y un vector va hacia adentro, la coordenada radial es negativa. Y si va hacia afuera, decimos que la coordenada radial es positiva. Estoy seguro que hablamos de eso la semana pasada, pero me lo pueden corroborar, por. Estoy casi seguro. Si estuviera seguro no necesitaría que me lo corroboren, pero lo vimos la semana pasada, ¿cierto? ¿O no recuerdan? Yo no recuerdo. Bueno, no importa. Se los voy Yo a... recuerdo que mencionó el concepto. Ok, entonces, esto es fundamental. Entonces, una coordenada radial es básicamente algo definido con base en un círculo. Entonces, si ahí tenemos un círculo y esto es el centro del círculo, una coordenada radial es un vector unitario que va desde adentro del círculo hacia afuera. A eso siempre le colocamos un vector unitario RT. Están viendo la pizarra, ¿verdad? No, profe, estamos viendo la presentación. Ok. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, entonces lo que les decía es que si tenemos un círculo o coordenadas curvas, tenemos el centro, y si tenemos un vector que va desde adentro hacia afuera, tenemos una coordenada radial, que cuando va de adentro hacia afuera decimos que es positiva. Pero si por el contrario tenemos un vector que venga más bien como de afuera hacia adentro, como este que va de afuera hacia adentro, también tiene coordenada radial porque va más o menos en dirección del radio, pero va hacia adentro, y como va hacia adentro va a ser negativo. Eso es lo más importante de las coordenadas radiales. Cuando R es positivo y cuando R es negativo, pero es muy sencillo. Positivo si va del centro del círculo hacia afuera, y negativo si más bien va hacia adentro. No es necesario que haya un círculo completo. Usted puede tener solamente, por ejemplo, una curva como así. Usted puede buscar un punto aquí, cualquiera, este punto, por ejemplo, y si yo tengo un vector acá que va, no sé, más o menos en esta dirección, usted puede decir, mira, en esta curva yo puedo casi que dibujar un circulote, dibujar un círculo por ahí, y con base en este círculo, vean que este vector va saliendo. ¿Cómo sería la coordenada radial? ¿Negativa o positiva? Positiva. Positivo. Positiva porque va hacia afuera. Excelente. Ahora, si yo voy más bien por este punto de aquí y yo dibujo otro círculo para más o menos ubicarme, ¿ok? Este es el circulillo más o menos que le corresponde, este es el centro del círculo, y yo dibujo otra vez un vector que venga así, que en este caso más bien va hacia adentro, bueno, en este caso más bien sería un vector radialmente negativo. Es negativo porque va hacia adentro. Eso es lo más importante de las coordenadas radiales, recordar ese concepto. Y entonces, con base en ese concepto, ustedes debieron haber visto la solución de este ejercicio. Entonces, imagino que ya vieron la solución. Hay un problema con todo esto, y ya lo noté la vez pasada, pero bueno, ustedes son adultos, ya están grandes y tienen que asumirlo, porque se los he mencionado como 28 veces. Ustedes tienen que ir haciendo todos los ejercicios previos que están en la presentación. Ya yo les había colocado la solución de este ejercicio. Al ver ustedes la solución de este ejercicio, hacer los siguientes va a ser más sencillo. Pero si no han visto la solución de este ejercicio, va a ser más complicado. Pero no va a ser culpa mía, es culpa de ustedes porque se los he mencionado 1000 millones de veces. Entonces, tenían que ver la solución de este ejercicio. Con base en este ejercicio, hay uno similar en el libro de texto, que es el de la rueda de Chicago, y tenían que hacerlo también. Y después de eso, teníamos que ir al péndulo cónico y demostrar que la rapidez de este péndulo está dado por esta ecuación de aquí. Entonces, a ver, gente, de verdad, a conciencia, ¿ya vieron este ejercicio de aquí? ¿Vieron la solución? Sí, profe. Sí, profe. ¿Tienen profe. alguna consulta con esa solución? Todo bien, profe. Claro. Ok, ¿entienden por qué en algún punto yo digo que la normal tiende a cero en el ejercicio? Para hacer el punto B, Sí, sí. ok, perfecto.
Entonces, después tienen que hacer este. Y ahora vamos a hacer este de aquí. Esto es un péndulo cónico. En un péndulo cónico es como un objeto que está amarrado a una cuerda, la cuerda está pegada al techo, y el objeto gira en un círculo plano, es un círculo plano. El objeto gira en ese círculo sobre un plano. No es como un péndulo simple. Tal vez para que vean la diferencia. Denme un segundito. Ahí me ven, ¿verdad? Sí. Ok, si yo amarro este coso y lo hago oscilar así, de esta manera, esto es un péndulo simple. Oscila así. Nada más en esta dirección. ¿Qué tan buena es mi señal? Siento que se pega un poco el video. ¿Lo ven bien o se pega mucho? Se ve bien, profe. ¿Se ve bien? Entonces, este es el péndulo simple, oscilando de esta manera, así, siempre así. Ahora, el péndulo cónico que tenemos hace esto. Hace un círculo. Hace un círculo sobre este plano. Hay un plano, ¿verdad? Y siempre se mueve de esta manera. Entonces, esto es un péndulo cónico, que es como esa situación que tenemos nosotros ahí en el dibujito. Entonces, para ese péndulo cónico, nosotros debemos demostrar que la rapidez del péndulo está dado por esta ecuación que está aquí. Entonces, aquí la L mayúscula significa la longitud del mecate, o de la cuerda, o de lo que sea. G siempre vale 9,8, y este ángulo es el ángulo que se forma entre la línea vertical y la cuerda. Entonces vamos a demostrar eso que está ahí. Me avisan cuando ven la pizarra. Ya se ve. Listo, profe. Ok, perfecto. Entonces los péndulos hacen movimiento periódico. Movimiento periódico significa que el objeto que está amarrado ahí va y regresa cada cierto tiempo. Y si el movimiento es periódico, significa que ese periodo, que se llama T, es constante. Ese periodo es siempre el mismo. En nuestro caso, el objeto está ahí como amarrado al suelo, al techo, digamos. Aquí viene la cuerda. Digamos que el objeto está pegado acá. Y forma cierto ángulo que a nosotros nos lo dieron con base en la vertical. La vertical es una línea que viene por aquí. Entonces ahí tenemos la línea vertical y tenemos este ángulo. ¿Cómo se llama ese ángulo? Se llama zeta. Es un ángulo ahí cualquiera. Y entonces aquí tenemos nosotros nuestro objeto importante. El objeto importante es esta bolita que está aquí. Este objeto cuya masa es M. ¿Ok? Este es el objeto. Y entonces vamos a ver las fuerzas que actúan sobre este objeto. Nosotros simplemente colocamos un sistema de coordenadas aquí, como siempre. Un eje X y un eje Y sobre el objeto importante. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre nuestro objeto? La gravedad supongo que es una. El peso. Sí, siempre tenemos el peso, ¿verdad? La gravedad, recuerden, como tal, no es una fuerza. Yo entiendo lo que dice el compañero, pero la gravedad es una aceleración. La fuerza se llama peso. Y el peso siempre actúa para abajo, todo el tiempo. Este es el peso y va verticalmente hacia abajo. Y el peso, bueno, sí, es por supuesto que la masa por la aceleración G, la aceleración de la gravedad. ¿Qué otra fuerza tenemos que está actuando sobre el objeto? La Hay una tensión. fuerza centrífuga. Ok, habíamos hablado de esas fuerzas en la clase pasada y yo les mencioné que la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta no se consideran
para efectos de hacer cálculos, porque son fuerzas ficticias. No son fuerzas reales. Son fuerzas ficticias porque no ocurren realmente, más bien es nuestra percepción que nos hace creer que están existiendo. Pero en realidad estas fuerzas no existen como tal, es solo percepción. ¿Ok? Son fuerzas ficticias. Sin embargo, lo que sí ocurre es una aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta sí existe. Pero cuando hagamos este tipo de ejercicios, si ya vieron el video que tenían que ver antes, el que yo les dejé de la montaña rusa, recordarán que hay que hacer más bien suma de fuerzas radiales es igual a la masa por la aceleración radial. Ya casi vamos a ese punto. Pero por ahora, lo que sí está existiendo realmente es otra fuerza que no me han dicho. ¿Cuál es esa fuerza? La normal. Normal no Tensión. hay. No hay normal. Tensión. A ver, ¿por qué no hay fuerza normal aquí? Porque no hay superficie. Exacto. Nuestro objeto, que es esta bolita de masa m, está ahí en el aire. No hay ninguna superficie de contacto. Por eso no hay fuerza normal. Entonces, ¿cuál es la fuerza que está sosteniendo esa bolita? La tensión. Es la tensión de esta cuerda. Esta sí es una fuerza real. La tensión de esta cuerda. Esas son las fuerzas reales que actúan sobre nuestro objeto. ¿Estamos bien? Ahora, una vez que ya identificamos todas las fuerzas, yo les he dicho siempre que hay que hacer en general suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X, suma de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Y en el caso de cuando nosotros tenemos también fuerzas radiales u objetos que se mueven en círculos, hay que usar suma de fuerzas radiales es igual a la masa por la aceleración radial. Ahora, en un caso como estos, si ustedes ponen atención al movimiento de un péndulo cónico, el péndulo cónico tiene un movimiento que está solamente sobre el plano. Aquí hay un movimiento circular que se hace sobre este plano. Más bien el plano queda como por aquí. Y también entonces tenemos una fuerza, digamos, vertical, por así decirlo, que son fuerzas en Y. Entonces, para simplificar, en casos como estos, yo puedo aplicar, hagamos primero suma de fuerzas en Y. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en Y? Y las fuerzas que actúan en Y deben ser igual a la masa por la aceleración en Y. Ok, pero el eje Y es el eje que va para arriba y para abajo. Ese es nuestro eje Y. Ahora, pregunta. Cuando esta bolita está haciendo movimiento en el péndulo cónico, ¿en algún momento sube de altura o baja? No. No. Se mantiene En sobre. teoría no. En teoría no. Si este ángulo es siempre el mismo y si esta cuerda siempre mide la misma longitud, él nunca sube ni baja, siempre se mantiene sobre el plano. Y si no sube ni baja, no se acelera en Y. Entonces, la suma de todas las fuerzas en Y debería dar 0. ¿Y cuáles son esas fuerzas que están actuando en Y? El peso y T por 180 menos Z. Ajá. Veamos lo siguiente, todos pongan mucha atención. Normalmente yo siempre les he dicho que trabajemos con el ángulo que está pegando aquí al eje X, ¿cierto? Pero resulta que el ejercicio me dio el ángulo aquí con respecto al eje Y. Por esta vez, hagámoslo como dice el ejercicio, nada más. Sigamos lo que dice el ejercicio. Aquí, usemos este ángulo, el ángulo zeta. ¿Por qué quiero usar el ángulo zeta? Bueno, también porque vean que la respuesta está con base en el ángulo zeta. Ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, usemos ese mismo ángulo porque es el mismo ángulo que aparece aquí. Usemos el mismo ángulo que nos está dando la presentación. Entonces, veamos las fuerzas que actúan en Y. ¿Cuáles fuerzas actúan en Y? El peso, claramente. Y va justo sobre el eje Y. Así que tengo menos el peso. Pero además, por aquí voy a colocar en verde una componente Y de la tensión, que sería esta que viene por aquí. Entonces, esta de aquí es la componente Y de la tensión. Y positiva porque va para arriba.
Entonces, menos el peso más la tensión en Y debería ser igual a 0. Si yo despejo, obtengo que T en Y es igual al peso. Solo estoy despejando el peso que estaba negativo y pasa positivo. Ahora, ¿cuánto vale T en Y? Analicemos T en Y. Vean que, por ejemplo, voy a borrar de aquí esta T. T por coseno de zeta. Este es el ángulo zeta, pero este también es el ángulo zeta. Ustedes lo pueden ubicar donde quieran. T en Y es este verdecito que está aquí. A ver, recordemos geometría, trigonometría básica. Yo tengo el ángulo. Tengo el que está pegado al ángulo porque es TY. Y tengo la hipotenusa. ¿Por qué tengo la hipotenusa? Bueno, porque la hipotenusa es como la tensión pura. El vector puro de tensión, la roja. ¿Cuál relación trigonométrica me relaciona, valga la redundancia, el adyacente al ángulo y la hipotenusa? Coseno, ¿no? Claro, coseno. Si ustedes plantean coseno del ángulo, viendo este triángulo que se está formando aquí, todos pongan atención, el triángulo que yo estoy viendo es este que está acá. Si yo planteo coseno del ángulo, al plantear coseno, ¿qué me da? ¿Cuál es el cateto adyacente? T en Y. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Y. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? Ese sería y la tensión. El vector puro. Entonces, despejando, si yo paso esto aquí a multiplicar, entonces tengo que T por el coseno del ángulo me va a dar TY. Y simplemente agarro esto y lo sustituyo aquí. Entonces, T por el coseno del ángulo es igual al peso. ¿Y cuánto es el peso? Bueno, el peso siempre es M por G. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Todo bien? Ya tengo una ecuación. El problema es que en esta ecuación tengo varias incógnitas. Tengo T, tengo el ángulo. Y en todo caso, lo que nosotros queremos comprobar es que la rapidez del péndulo es esto que está aquí. V es igual a la raíz de LG seno de zeta por tangente de zeta. Y la ecuación que tenemos hasta ahora no se parece en nada a eso. Ok, esa es la parte fácil. Ahora, analicemos el movimiento radial que hace el péndulo. Porque esa es la otra coordenada. ¿Por qué yo voy a analizar una coordenada radial? ¿Alguien lo puede decir en palabras simples? Porque yo les dije que cada vez que algo esté dando vueltas o en una trayectoria curva, hay que echar de una vez suma de fuerzas radiales es igual a la masa por la aceleración radial. Lo voy a hacer solo por esta vez, por si no han visto el video que tenían que ver antes. Yo digo que toda la suma de las fuerzas radiales debe ser igual a la masa por la aceleración radial. ¿Pero cuánto vale la aceleración radial? Velocidad de los dos entre. Ajá, exacto. Sí, la aceleración radial es nuestra aceleración centrípeta. ¿Y cuánto vale la aceleración centrípeta? Velocidad del cuadrado entre R. Menos v al cuadrado entre el radio, ¿verdad? ¿A qué se debía el negativo, compañero? Porque se acerca al centro. Porque va directamente hacia el centro, ok. En algún momento del video anterior, yo les había mencionado que siempre, no es necesario que hagan todo esto que yo hice hasta acá, simplemente, si tienen coordenadas radiales, algo curvo o algo circular, échenle esto de una vez. Suma de fuerzas radiales es igual a menos m por v al cuadrado entre el radio. Pueden usar esto como si fuera una fórmula. Esto es una fórmula para obtener las fuerzas radiales. ¿Ok? Hice este desarrollo por si no han visto los videos que ya les dije que tenían que ver. Ahora sí, ya viendo esta fórmula, hay que colocar al lado izquierdo de esta ecuación todas las fuerzas radiales y hay que igualarlo a menos m por v al cuadrado entre el radio. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando radialmente? Menos TX. Ok, cuando ya yo uso coordenada radial aquí, yo me olvido del eje X, porque esto está dando vueltas aquí en un círculo que está sobre un plano. Sin embargo, Sería más T menos T más el peso. voy a colocarla en amarillo. En amarillo, sí, hay una coordenada radial
que está, por así decirlo, jalando este objeto hacia el centro. Ahora, cuando este objeto está girando, repito, el giro de este objeto es así, viene formando como un circulito aquí sobre el centro. Entonces, el centro de este círculo está como por acá, más o menos. No sé si se lo pueden imaginar en 2 dimensiones, pero si esto está aquí, más o menos el centro de giro está por acá, ¿verdad? Y entonces sí, efectivamente, yo tengo otra fuerza que va dirigida hacia el centro, que la voy a colocar aquí en amarillo. Esta fuerza es una fuerza radial, porque va en la coordenada radial, en la coordenada dirigida en dirección del radio hacia adentro. Ojo, va hacia adentro. A esta que está aquí le voy a llamar tensión radial, TR. ¿Lo ven? ¿Me entienden hasta ahora? Sí, señor. Le digo radial porque va en dirección del radio y vean que va hacia adentro. Como va hacia adentro, cuando yo venga aquí a las ecuaciones de Newton, las fuerzas radiales, bueno, tengo que anotarlas. ¿Cuál es la única fuerza radial que está actuando? Esta que tenemos aquí. ¿Y cómo se llama esa fuerza radial? Bueno, se llama tensión radial. ¿Ok? Ahora, ¿va dirigida hacia adentro o va dirigida hacia afuera del círculo? Hacia adentro. Claramente va hacia adentro. Y si Hacia va, adentro. ajá, claramente. Y si va hacia adentro, ¿qué me hace falta? Negativo. Ese negativo. El negativo porque ya dijimos que en coordenadas radiales, si un vector va para adentro, va negativo. Excelente. Una vez que ya tenemos esto, veamos otra vez trigonometría básica de Cole. Yo quiero obtener T radial. Y para obtener T radial puedo usar esto que está aquí. O si ustedes quieren, simplemente me llevo este vector de forma paralela para aquí arriba y lo puedo colocar aquí también, como ustedes gusten. A ver, usemos todos el mismo triángulo para que el cálculo salga igual. Podríamos usar este triángulo de acá y aquí, que es la misma cosa que usar este triángulo de acá y acá, el mismo que usamos antes para la tensión en Y. Usando ese mismo triángulo que está aquí arriba, veamos entonces cuál es la función trigonométrica que me sirve para poder encontrar la tensión radial. Porque necesito que quede claro que este vector de aquí, TR, es paralelo con este de aquí arriba. Son lo mismo, es el mismo vector, son paralelos. Es como agarrarlo de acá y tirarlo para aquí arriba. Si yo tengo T radial y aquí se me forma el ángulo recto y yo tengo la tensión T y tengo el ángulo aquí, ¿cuál función trigonométrica me sirve? Que me relacione el ángulo, el opuesto al ángulo y la hipotenusa, que es la tensión. El seno. El seno, porque igual ya antes habíamos usado coseno, así que de fijo esta es seno. Pero bueno, planteémoslo entonces para ver si es cierto. Si yo planteo aquí seno del ángulo, utilizando este ángulo de acá y este triángulo de aquí, como lo venimos haciendo, seno del ángulo sería igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? TR. Ajá, T radial. ¿Y la hipotenusa cómo se llama? La T básica esencial. Sí, exacto. La hipotenusa sería la magnitud de la tensión, el vector puro. Esta T. Nuevamente, despejando, tirando este que está dividiendo aquí a multiplicar, yo obtengo que T por el seno del ángulo es igual a T radial. Y este resultado, bueno, lo meto aquí, ¿verdad? Entonces tengo menos T por el seno del ángulo es igual a menos M por V al cuadrado entre el radio. Puedo cancelar los negativos y obtenemos que T por el seno del ángulo es igual a mv al cuadrado entre el radio. Y obtengo esta otra ecuación importante. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Voy un poco lento porque necesito que vean todos los detalles y conceptos. Posiblemente ya alguno lo hizo, pero necesito que todos vayamos al mismo tiempo. ¿Consultas o comentarios hasta acá? ¿No? Profe. Ajá. No podría hacer un comentario. No sé si usted ya como que ha explicado SOHCAHTOA. Pues no lo he explicado porque pensé que todos ya lo manejan, digamos. Ajá. Y No sé si habrá un compañero que no lo sepa. Pienso que... bueno, eso es simplemente conocer cómo se define coseno,
cómo se define seno y cómo se define tangente. Todos saben cómo se definen estas tres, ¿verdad? Que son como las más importantes. ¿Alguien no sabe? Porque yo parto del hecho que todos saben cómo se define coseno, seno y tangente. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Yo supongo que todos saben eso porque es matemática muy básica. Listo, compañero. Sí, señor. Entonces, ok, ahora sí, recuerden que tenemos que despejar la velocidad. El problema es que hasta ahora yo tengo de incógnita el ángulo y también tengo incógnita la tensión. Las ecuaciones importantes que hemos encontrado son esta que está aquí en esta cajita, t coseno del ángulo es mg, y esta nueva, t seno del ángulo es igual a mv al cuadrado entre radio. A veces uno no sabe qué hacer y posiblemente les va a pasar, pero recordemos los primeros principios, siempre vayan a los primeros principios. Ustedes tienen que fijarse qué les están preguntando y si es un ejercicio de demostración, qué es lo que quieren demostrar. Vean que lo que quieren demostrar es esta ecuación, tienen que llegar a esta ecuación, no haciendo magia, haciendo matemática. Hay algo más cool que la magia, ¿verdad? Que es la matemática, dijo Peter Parker. En esta ecuación, si ponen atención, hay un tangente. ¿Cómo podríamos formar un tangente si yo tengo aquí una ecuación con un coseno y una ecuación con un seno? ¿Qué opinan? Divide entre coseno. Claro, ¿verdad? Por definición, todos tienen que saber que tangente de un ángulo es seno del ángulo también sobre coseno del ángulo, ¿cierto? Todos saben esto, de primeros principios, matemática de la escuela. Cuando yo estaba en el kinder me enseñaron esto. Ah, no, broma. Entonces, así yo puedo formar un tangente, seno sobre coseno. Y casualmente aquí hay un coseno y casualmente aquí hay un seno. Entonces vamos a hacer magia matemática. Yo voy a decir que esta es la ecuación número 1. Y voy a decir que esta es la ecuación número 2. ¿Les parece? Ahora, ¿qué puedo hacer para que me salga un tangente de estas dos ecuaciones? En la ecuación 2 tengo un seno. Voy a hacer entonces la ecuación 2 dividido entre la ecuación 1. Una de las ecuaciones les puede hacer lo que les dé la gana. En serio, lo que les dé la gana. Siempre y cuando lo que usted les hace a la izquierda sea igual que lo que usted les hace a la derecha. Pero es en serio, literalmente. O sea, usted puede tener x por e a la x al cuadrado más coseno del ángulo es igual a x por e a la x, si fuera el caso. O sea, voy a llevarlo al absurdo para que lo entiendan. A estas ecuaciones, si ustedes quieren, aquí le pueden sumar un perro, o sea, perro más x a la esto es igual a x a la e a la x más perro. Ustedes pueden hacer eso, siempre y cuando el perro lo sumen a la derecha y a la izquierda. Ustedes incluso en vez de sumarle un perro, les podrían dividir un perro. Ustedes pueden agarrar esta ecuación dividida entre un perro, es igual a esta ecuación dividida entre un perro también. Ustedes a las ecuaciones les pueden hacer lo que les dé la gana, siempre y cuando eso que les da la gana sea igual a la izquierda que a la derecha. Entonces, siendo así, yo voy a dividir la ecuación 2 entre la ecuación 1. ¿Por qué? Porque me da la gana, número 1. Y segundo, porque necesito encontrar un tangente. Si yo divido la ecuación 2, ¿cuál es la ecuación 2? ¿Me la pueden dictar, por favor? Es esta de aquí. T seno del ángulo es igual a mv al cuadrado entre el radio. Entonces, T por el seno del ángulo es igual a mv al cuadrado entre r. Era esto, ¿verdad? La ecuación 2. Sí, señor. Ok, si la divido entre la ecuación 1, ¿qué dice la ecuación 1? Es esta. T cos igual a mg. Ok. T cos es igual a mg. Yo dividí la ecuación 2 entre la 1. Como esto es magia matemática, me da pereza tener dos iguales, y al hacer magia, yo voy a borrar estos dos iguales y los cambio por un solo igual, porque sigue siendo igual, ¿cierto? ¿Qué pasa con seno y coseno de aquí? ¿Y qué pasa con estas t? La t se cancela. Y seno sobre coseno, ¿qué me da? Se vuelve una tangente. Ajá, tangente del ángulo es igual a ¿qué? Aquí tengo mv al cuadrado entre el radio, aquí tengo mg entre 1. Hago extremos por extremos para ponerlo en el numerador. ¿Y cuánto me da? mv al cuadrado sobre r por mg. Entonces tengo que tangente del ángulo es igual a
mv al cuadrado entre medios por medio, R por mg. mrg. Se puede cancelar m, ¿no? Ajá, exacto, se van las m de una vez. Y estamos obteniendo hasta ahora entonces que el tangente del ángulo es igual a v al cuadrado entre rg. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, Ok, ¿y qué era lo que teníamos que demostrar? despejar velocidad. Despejar la velocidad. Al despejar v, entonces vamos a despejar v. Al despejar v de ahí, yo tengo entonces que rg por el tangente del ángulo es igual a v al cuadrado. Entonces la raíz de rg tan del ángulo es igual a v. Todo fácil, ¿verdad? ¿Alguna consulta? Esta es la Yo, ecuación, profe. esta es la ecuación que tenemos que demostrar. Bueno, casi, todavía no. Se supone que v da la raíz de LG seno del ángulo entre tangente del ángulo. ¿Qué falta? Esta ecuación de v está en términos de L. ¿Y qué es L? L es la longitud de esta cuerda. Entonces pongamos atención a lo que nosotros llevamos hasta ahora. Lo que llevamos hasta ahora dice básicamente lo mismo, pero en función de R. ¿Y qué es este R? R es el radio del círculo que se formaba abajo. Voy a regresar un toquecillo. Regresando al primer dibujo, veamos ese primer dibujo. En este primer dibujo que tenemos aquí, ¿qué es el R? R es el radio de este círculo. Este radio, incluso este radio que está aquí. Pero voy a hacer ese dibujito otra vez un poquito mejor para que les quede más claro. Haciendo el dibujo nuevamente, tenemos por aquí el techo, tengo por aquí la cuerda digamos que viene por acá, aquí está el péndulo, que es ese objeto, aquí viene la vertical, y este objeto está dando vueltas por acá en un plano. Pero mientras da vueltas va formando un círculo, cuyo radio vale R mayúscula. Y nosotros tenemos este ángulo es θ. Y también tenemos la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? L mayúscula. En la ecuación que tenemos nosotros, alguien me dicta la ecuación de antes, por favor, que es esta ecuación de aquí. Raíz de RG tan del ángulo. Tangente, tan del ángulo. Así está bien, ok. Resulta que aquí aparece un R. Y aquí yo tengo un R. Y tengo L. Y tengo el ángulo. ¿Cuál función trigonométrica me relaciona este ángulo con este radio y esta longitud? Este radio es el opuesto a este ángulo. Y esta L El seno. es la hipotenusa. Seno Esa es del la ángulo. hipotenusa. Exacto. Si nosotros planteamos la función seno, seno del ángulo es cateto opuesto. ¿Cuál es el opuesto al ángulo? Alguien que lo diga, que no sea el compañero con el que siempre tengo el monólogo. R. Ok, R, ajá. El seno del ángulo es el cateto opuesto R entre hipotenusa, que es L. Entonces, si yo despejo R, L por el seno del ángulo es igual a R. Ya puedo cambiar esto aquí. Entonces obtenemos que V es la raíz de R, pero R es L por el seno del ángulo. ¿Cierto? Eso que está aquí es esta R de acá. Que es esta R de aquí. L por seno del ángulo por G por el tangente del ángulo. Y creo que ya. A esto teníamos que llegar, ¿verdad? Bueno, la respuesta dice LG seno tan, pero son factores. Aquí dice L sen G tan, es la misma cosa. ¿Tienen alguna consulta? Profe, ¿por qué convertimos R en L?
Ya, ¿y por O qué? sea, Eso decía, digamos, el enunciado del ejercicio. El ejercicio decía, demuestre que la rapidez es esta ecuación. Y en esta ecuación salió una L. Para obtener una L, yo tuve que despejar ese radio. Esa era la pregunta. eh, Es que sí, eso lo entendí. Ok, pero quedó claro. convertimos a R porque la respuesta del ejercicio es con una L. Entonces, Exacto, o sea, ya esta ecuación de aquí ya está buena. Esto es correcto. Pero como había que demostrarlo así, en función de L, y ahí tuvimos que pasar por acá, ¿verdad? Simplemente porque tengo, teníamos que mostrar esta otra de aquí. ok, tengo otra pregunta. Es que este ejercicio yo no, por así decirlo, en el paso donde se dividen las dos ecuaciones, yo no dividí las dos ecuaciones, sino que más bien despejé la ecuación 1 para t y después reemplacé ese valor de t en la segunda ecuación. Y Y así eso estaría bien. obtuvo un tangente. Eh, No, pues nunca. al final, después de todo, ahí me salió un tangente. No, o sea, en realidad, chicos, ustedes pueden hacer las cosas como quieran, algebraicamente como quieran, siempre y cuando lleguen a la solución. Yo considero que la forma más simple de llegar a un tangente, si tengo un seno y un coseno, es dividiéndolos. Ustedes siempre pueden agarrar una ecuación, meterla en la otra y hacer 10 páginas de álgebra y les va a dar. Puede ser que sí, y no tengo ningún problema. Solo que yo les estoy mostrando el método más simple. Pero si lo hizo o lo despejó de otra manera, tranquila, está bien. Ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Algo más, chicos? Bueno, vamos a pasar a este otro. ¿Alguien lo puede leer en voz alta, porfa? Que lo lea. No que me digan, sí, profe, yo puedo. Yo sé que es un problema mío del lenguaje, pero se me olvida que ustedes me van a Un vacilar. automóvil, un automóvil deportivo de 1000 kilogramos recorre una curva plana de 10 metros de radio. Si el coeficiente de fricción estática entre los neumáticos y la carretera es 0,8, ¿cuál es la rapidez máxima con que el conductor puede tomar la curva sin derrapar? Ok, gente, este ejercicio es muy interesante. Vamos a aprender o a reafirmar muchos conceptos con este ejercicio. Y además de eso es súper útil para la vida cotidiana también. Número uno, esto es una curva plana. ¿Qué significa plana? ¿Alguien me puede decir? Incluso se ve en el dibujito. ¿Por qué es plana? Que Que no hay no tiene peralte. peralte. Ajá, no hay inclinaciones, no hay peralte. Recuerden que el peralte, como ya lo vimos aquí en la presentación, se los dejé y todos lo han visto en la calle, el peralte es la inclinación de la calzada, la inclinación de la calle. Y los peraltes salvan vidas. Pero supongamos que el MOP tiene muy malos ingenieros y no hace los peraltes donde tiene que ser. Pasa muy seguido, por cierto, discúlpenme, pero sí. Supongamos que tenemos una curva plana, sin peralte. Entonces vamos a encontrar la rapidez máxima a la que puede ir ese conductor para tomar la curva sin derrapar. Derrapar es como salirse, como resbalarse, salir volando, salirse de su trayectoria. En términos prácticos, derrapar es simplemente que las llantas se agarran, pero se van deslizando. Entonces se sale de su trayectoria, ¿verdad? Ahora, concepto importante. Si esta es la curva, suponemos que el centro de la curva está por aquí. Y este R sería el radio de curvatura. El radio de curvatura nos indica qué tan grande es esa curva. Si el radio de curvatura es muy grande, la curva es muy grande. Si el radio de curvatura es muy pequeño, la curva es muy pequeña y entonces es una curva muy cerrada. Así le llamamos en la vida cotidiana. A ver, si ustedes imaginan que van en el carro aquí y su carro de repente derrapa, ¿para dónde sienten ustedes que se mueven? Si van demasiado rápido. ¿Qué hace el carro? ¿Qué tiende a hacer el carro si van muy, muy rápido en una curva? Tiende a irse hacia adentro. Hacia adentro. Hacia afuera. Bueno, depende cómo agarras la curva. A veces sí se va adentro. ¿Seguro? ¿Cuándo le ha pasado eso? O sea, nunca, pero sí he visto como videos y así. Yo creo que se van para adentro si tienen un peralte, si hay mucha inclinación y usted no va con mucha velocidad. Pero esto es una curva plana. Y en una curva plana sin peralte y usted va muy rápido, uno experimenta que se va para afuera, como en cualquier rotonda, en cualquier curva.
uno siempre experimenta o cree experimentar que hay una fuerza que lo tira para afuera. A esa fuerza hemos llamado fuerza ficticia y se llama específicamente fuerza centrífuga porque va hacia afuera. ¿Ok? Pero no son fuerzas reales. Sin embargo, vamos bien, en el sentido de que si este carro intenta derrapar, en el momento que intente derrapar, va a experimentar una fuerza que va hacia afuera. Hasta ahí todo bien. Pero esa no es una fuerza real. Hay otras fuerzas reales que sí están actuando sobre el carro y vamos a dibujarlas. Supongamos que vemos el carro desde arriba. Hagamos una vista superior del carro. Si vemos como desde un helicóptero ese carro, tendríamos una vista superior. Si vemos el carro desde arriba, veríamos una curva como así. El centro está por acá. Y nuestro carro está aquí. Ese es el carro visto desde arriba, digamos, bien feo. Si nosotros vemos el carro desde arriba, ¿hacia dónde apunta el peso? Viéndolo desde arriba. Hacia la pantalla, digamos. Hacia adentro de la pantalla, ¿verdad? Ni siquiera la veríamos en este plano que tenemos acá. Excelente. Muy bien. Entonces, ni siquiera tiene sentido dibujar el peso porque va hacia adentro de la pantalla. Pero, en el momento que el carro intente derrapar, quedamos claros con que experimentaríamos una fuerza que nos hace creer que el carro se va para afuera. Pero eso no es una fuerza real, es una fuerza ficticia. Sin embargo, en el momento que esa fuerza ficticia actúe, hay una fuerza real que sí se activa. ¿Qué fuerza real se activa si intentamos salirnos hacia la izquierda, según este dibujo? Aceleración radial. Es como una fricción. aceleración radial, muy bien, es una aceleración radial que todavía no es una fuerza, pero La que como fricción. estamos en contacto con el suelo. Si el carro intenta moverse para la izquierda, actúa la fricción. Y la fuerza de fricción sí es una fuerza real. A la fuerza de fricción le hemos llamado F minúscula. ¿Ok? Esta es la fuerza de fricción. Entonces, en el momento que nuestro carro intente derrapar, o sea, intente irse para afuera, actúa la fuerza de fricción. Se enciende, por así decirlo. Pero aquí hay un detalle importante. ¿Es una fuerza de fricción cinética o es una fuerza de fricción estática? Recordemos, la fuerza de fricción cinética es cuando el objeto está en movimiento. Y la fuerza de fricción estática es cuando está estático, o sea, cuando está quieto. Hasta ahí todo bien. Uno podría pensar que como el carro se va moviendo, uno debería utilizar la fuerza cinética, ¿cierto? Eso pensaría uno, porque el carro está en movimiento. Pero resulta que el movimiento que estamos analizando es un movimiento que va en esta dirección, en la dirección radial. ¿Y para dónde van girando las llantas? Las llantas van rotando sobre su eje y el carro se va desplazando para allá. Entonces, en realidad, este coeficiente de fricción que debemos utilizar debe ser estático. Es un coeficiente estático. ¿Por qué? Porque con respecto a la coordenada radial, queremos mantenernos estáticos. Porque si de repente el carro se sale y se va para allá, ¿qué va a pasar con la coordenada radial? Va a ser diferente, va a ser un radio más grande. Y yo no quiero un radio más grande, no quiero un radio que cambie. Yo quiero mantenerme sobre la trayectoria para no derrapar, quiero mantenerme aquí. Y si yo me mantengo sobre este círculo siempre va a mantener el mismo radio, Yo quiero estar estático con respecto a la coordenada radial, eso es fundamental. Para no derrapar, yo necesito estar estático con respecto a la coordenada radial. Y por eso la fuerza de fricción que debo colocar es una fuerza de fricción estática, no cinética. Porque de todas formas las llantas se mueven para el frente, no se mueven en la coordenada radial. Quiero estar radialmente estático, que mi radio no cambie, que mi radio sea el mismo. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, si yo aplico la suma de las fuerzas radiales, debe ser igual a ¿qué? Según las leyes de Newton, lo que les dije antes. Masa por velocidad al cuadrado entre R. Siempre menos mv al cuadrado entre r. Recuerden que este menos en realidad le pertenece a esto. Y esto es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta siempre va hacia adentro, por eso tiene el negativo.
Pero yo les dije que de una vez pueden echar esta ecuación como si fuera una fórmula. Suma de fuerzas radiales siempre debe ser igual a menos mv al cuadrado entre el radio. Y ahora sí, coloquemos las fuerzas radiales. ¿Cuáles son las fuerzas radiales que están actuando? ¿Qué fuerzas? La fricción. La fricción, que es una fricción estática, porque queremos estar estáticos con respecto a la coordenada radial. Queremos que el radio no cambie, porque si el radio cambia significa que nos salimos de la curva. No queremos salirnos de la curva. Entonces tengo que la fricción estática, con su signo, ¿qué signo tiene esta fuerza de fricción estática? Negativa, ¿Por qué es negativa? porque se acerca al centro. Porque va dirigida hacia el centro, hacia adentro de la curva. Obtenemos esta ecuación. Otra vez puedo cancelar los negativos. Y tengo esta ecuación. Ahora, ¿cómo se define la fuerza de fricción estática? Coeficiente por fuerza normal. Es el coeficiente mu estático por la fuerza normal. ¿Y cómo se define la fuerza normal en este caso? El opuesto de la fuerza de la fricción. Bueno, en este caso en realidad la fuerza normal, supongamos que estamos viéndolo de forma lateral, si el peso va para abajo, la normal es la reacción con el suelo. Es una curva plana, entonces la normal va para arriba completamente. Esta es la normal, este es el peso. Y esta normal, ¿de dónde sale en general? Para sacar la normal hay que hacer suma de fuerzas en Y. Okay. Ahora, pregunta, ¿nuestro carro va a levantarse por los aires? Como Doctor Strange, como un avión. No, ¿verdad? No, entonces va a ser igual a cero. Exacto. La suma de fuerza. Nuestro carro no va a modificar su coordenada vertical porque es una curva plana. En el eje Y siempre va a estar en cero. No tenemos aceleración en Y. Entonces, suma de fuerzas en Y es igual a cero de una vez. ¿Y cuáles son esas fuerzas en Y? Bueno, las tenemos de aquí. La normal positiva y el peso negativo. Entonces, la normal menos el peso debe ser igual a cero. Por lo cual, en este caso, la normal es igual al peso. ¿Y cuánto vale el peso? M por G. M por G. Entonces regreso y agarro este maecillo y lo meto aquí. Entonces obtenemos que la fuerza de fricción es igual a ¿qué? Al coeficiente de fricción estático por la masa del objeto por la gravedad. Y entonces esto que tengo aquí, ahora lo voy a sustituir aquí. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. ¿Todo bien con todos? Sí, profe. Bueno, entonces el coeficiente de fricción estático por M por G es igual a mv al cuadrado entre el radio. Y como siempre es excitante cancelar términos, entonces las masas se mueren. Voy a despejar la velocidad. Entonces tengo R por el coeficiente de fricción estático por G es igual a v al cuadrado. Pero ese v al cuadrado lo mato con una raíz. Y obtenemos una ecuación muy interesante. Entonces la velocidad a la que puede ir un carro en una curva plana sin derrapar está dada por la raíz del radio de curvatura, por el coeficiente de fricción fundamental, por la gravedad. Coloquemos los datos. Según los datos que tenemos, 10 por 0,8 por 9,8. ¿están viendo la pizarra ya? No. Qué raro. ¿No están Ok, viendo? sí, la pizarra sí. Ok, perfecto. Entonces, V sería igual a la raíz de ¿qué? ¿Cuánto es el radio de curvatura? 10 por 0,8 por 9,8. Y eso da ¿cuánto da eso? $8,85.
metros por segundo. Perfecto, esa es la respuesta. Ahora, pensemos un poco en este ejercicio. Quiero que me pasen eso a kilómetros por hora para tener un mejor entendimiento del problema. Porque todos los velocímetros de los carros y las motos están en kilómetros por hora. ¿Cuánto daría? $31,9 kilómetros por hora. ¿Cuánto, perdón? 31,9. ¿A todo le da eso? Sí, Más o menos 32. sí, aproximadamente. A ver, 32 kilómetros por hora en la vida cotidiana, en carro o en moto, ¿es una velocidad grande o baja? Baja. Es una velocidad bastante baja. Analicemos, ¿por qué demonios en este ejercicio no podemos superar 32 kilómetros por hora porque de lo contrario derrapamos? ¿Por qué tenemos que ir tan despacio según este ejercicio? ¿A qué se debe? Por la radio. La curva es plana. La curva es plana, no hay peralte que ayude, eso es importante. ¿Qué más? Más importante todavía. La radio. El radio de la curva. ¿Cómo es el radio de esta curva? 10 metros, relativamente grande. Al contrario, es una curva relativamente pequeña. Ok. Es una curva muy cerrada. Una curva de 10 metros de radio es muy, muy cerrada, súper cerrada. Y también es muy importante, el coeficiente de fricción. Ya casi regreso a la parte del radio porque hay cosas que decir, pero vean el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción es muy importante a la hora de dar un resultado. Es relativamente grande, pero nuestra curva es muy cerrada. En palabras generales, ¿de qué depende esa velocidad? Ya lo habíamos encontrado. Es fundamental obtener las variables que influyen sobre un fenómeno. Eso es lo más importante cuando ustedes sean ingenieros. Yo sé que ahorita les voy a evaluar mucha física, mucha matemática, resultados y demás, pero cuando ustedes lleguen a ser ingenieros, gente, recuérdenme, además voy a enseñar aquí mi cara para que lo recuerden. Porfa, recuérdenlo. En la vida real, cuando sean ingenieros, ustedes no van a recordar este montón de fórmulas, se les va a olvidar. Pero lo más importante es que necesitan recordar, existen fórmulas que modelan ese fenómeno, que me dicen cómo es ese fenómeno. Tal vez ustedes no recuerden toda la forma de todas las fórmulas, pero sí las variables que influyen en ese fenómeno. En nuestro fenómeno, estamos analizando la velocidad a la que podemos ir antes de que derrape. Es fundamental entender que el radio de curvatura es muy importante, porque si la curva es muy cerrada, o sea, si el radio es muy pequeño, entonces es más fácil derrapar. Tomar una curva cerrada es muy difícil, hay que ir despacio, tan despacio que aquí apenas vamos a 32 kilómetros por hora. Ahora, si la fricción es muy, muy buena, puede ser que el carro se agarre más fácil. Claro, el coeficiente de fricción implica bastante, ¿verdad? El coeficiente de fricción es muy importante, la fricción es súper importante. Si esto no tiene fricción, simplemente el carro va a salir volando, como sea, pero siempre hay fricción, por dicha. De hecho, esa coeficiente es más estática, es más baja que la que habíamos visto en una de las presentaciones que decía que hule sobre concreto, creo, era 1,0. Sí, exactamente. Entonces eso también podría estar contribuyendo. Claro, eso contribuye bastante. Lo importante de esta ecuación, ¿verdad? Es eso, entender cuáles cosas contribuyen. La G, básicamente que no hace un cambio, porque G básicamente siempre es constante, a 9.8. Lo que más influye en una curva para tomarla bien es, por supuesto, el radio de la curva, qué tan cerrada es y qué hay en la calle. Por ejemplo, cuando yo paso por la 32, todo el tiempo hay un montón de aceite, un montón de agua, de camino a Guapiles o Limón, está terrible todo el tiempo, es como Mordor. El coeficiente de fricción en esa calle tiende a cero, se hace muy bajo y por eso hay que tener mucho cuidado. Pero también es importante el radio de la curva. Es tan importante el radio de la curva que, por ejemplo, vean esto qué interesante. Yo puedo hacer aquí una curva relativamente grande. Esta curva que está aquí tiene un radio de curvatura relativamente grande, ¿cierto? Pero una curva más cerrada, como esta, tiene un radio más pequeño. Este radio, R minúscula, es mucho más pequeño que este radio. Claramente, tomar esta curva, que es una curva más amplia, es más fácil que tomar esta curva. El radio de curvatura es fundamental. Si la curva es muy grande, su radio es más grande, entonces es más fácil de tomar. De hecho, es muy interesante porque hay cosas que parecen ser curvas, o más bien parecen ser planas, pero son curvas.
Vean esta curva. Desde este zoom se ve que esta curva es bastante curva. Pero vean si le hacemos zoom. ¿Ven esto que está aquí? ¿En qué se transformó? Una recta. En una recta. Eso es muy interesante porque de hecho ese es uno de los pseudo argumentos de los terraplanistas, ¿verdad? Para decir que el planeta Tierra es plano. O sea, no, no es plano. Esto se puede ver plano en una escala pequeña, como nosotros, porque no vemos más allá del horizonte. Pero realmente esto no es plano, ¿verdad? Si regresamos y lo vemos desde afuera, esto es parte de una curva mayor. Entonces es sumamente interesante, ¿verdad? Pero bueno, dejando de lado los terraplanistas, entonces el radio de curvatura de una curva es fundamental. Una curva amplia y grande es más fácil de tomar que una curva cerrada. En una curva cerrada, donde el radio apenas es de 10 metros, usted tiene que ir despacio porque si no voló y yo volé de él ahí por la arbolada. También, ahí también juega la velocidad angular, ¿verdad? Porque a menor radio, mayor velocidad angular. Pues sí, pero eso es consecuencia de lo mismo, del radio de curvatura. Y esta velocidad angular se desprende de la velocidad lineal, entonces están relacionados. Ok, y luego de eso tenemos el caso más bien de la curva ya con peralte. Cuando tenemos una curva con peralte tenemos esta inclinación. A la inclinación o al peralte le llamamos beta. Beta es lo mismo que la inclinación, es lo mismo que el peralte. Beta, el ángulo de inclinación es el peralte. Y la curva, en este caso, tiene un radio R mayúscula. Todos están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, brother. Usted suena bien dormida. Entonces, esto es importante. Cuando en el MOB mandan a hacer los peraltes, dicen, maes, consideremos el peor de todos los escenarios. Que sería como que hay un montón de aceite en la calle y de agua y está súper resbaloso. Si está súper resbaloso en la vida real, el peralte debería servir incluso en ese escenario, en el peor de los escenarios, aunque no exista fricción. Si está súper resbaloso, decimos que no existe fricción. Entonces, en la vida real, cuando se hacen los peraltes, se supone que no hay fricción para considerar este peor de los escenarios. E incluso suponiendo que no hay fricción, el peralte debería servir siempre y cuando usted no supere cierta velocidad. Entonces, vamos a hallar la ecuación que relaciona el ángulo del peralte en función de la rapidez tangencial, el radio de la curvatura y la gravedad. O sea, esta ecuación que está aquí. Vamos a demostrarla. Esta es la ecuación de los peraltes. Beta es el peralte. ¿Qué dije que era el peralte? O beta. ¿Es sinónimo de qué? Ángulo de inclinación. ¿Ángulo de qué? Inclinación. Exacto. El peralte es simplemente la inclinación de la calle. Esta es la velocidad V máxima a la que se puede ir de tal forma que el peralte sirva y no salir volando. Y este es el radio de la curva. Vamos a demostrar esta ecuación. Es otra demostración. Las demostraciones son sumamente importantes en física. Muy posiblemente venga una en el examen. Ok, mucha atención. Vean el dibujito que tenemos aquí. Voy a hacer un dibujito básicamente de esta perspectiva. Como si estuviéramos viendo el carro así desde atrás. Vemos al carro como desde atrás. O sea, voy a hacer un dibujo de cómo se vería el carro desde atrás. Si lo vemos así, básicamente voy a exagerarlo y voy a decir un poco que el peralte es esto, toda esta inclinación. Digamos que todo esto es el peralte. Lo estoy exagerando un montón, solo para efectos didácticos. Voy a decir, no sé, que el centro de la curva está como por aquí. Y voy a decir que nuestro carrito va como por acá. Ahí está el carro, digamos. Este es el radio de la curva, radio R. ¿Ok? Entonces estamos viendo el carro desde atrás. El carro va como hacia adentro de la pantalla. Si lo vemos así, entonces inclinado,
y yo llego y hago un diagrama de fuerzas que actúan sobre ese carro, es como poner entonces el carro aquí, un diagrama de fuerzas por acá, bueno, un sistema de coordenadas, que viene como por aquí. Aquí tengo el carro. Y ahora vamos a colocar las fuerzas que actúan sobre ese carro. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el carro? El peso, la fuerza normal y la fricción. Bueno, no fricción, no. Sí, siempre tenemos el peso, ¿verdad? Fricción no hay porque en este caso estamos haciendo el peor de los escenarios, que es cuando no existe fricción. Tenemos el peso por acá. Tenemos también una fuerza normal. ¿En qué dirección va la fuerza normal? Vean que, Ángulo beta. ajá, viendo ese otro dibujo, la fuerza normal es esta que está aquí. Esa es la fuerza normal. Entonces nuestra fuerza normal viene aquí con cierta inclinación. Esta es la fuerza normal. Y debemos encontrar cuál es esa inclinación. Eso es fundamental. Eso es muy importante. Ahora, para encontrar cuál es ese ángulo, voy a hacer otro dibujito por aquí. Este es el plano, perdón. Tengo el plano por aquí. Voy a dibujar, digamos, aquí está el carro, digamos que el carro está acá. Voy a poner el plano como por acá. Aquí está el carrito. A ver, ¿cuál es el ángulo beta? Si este es el peralte y aquí está el carro, ¿dónde está el ángulo beta? La inclinación, el peralte. Ahí donde está señalando. Es este, ¿verdad? Esta es la inclinación. Ahora ven qué interesante. Si yo colocaba aquí el sistema de referencia, y aquí coloco el X, y aquí coloco el Y, por aquí, ya puedo ubicar ese ángulo beta. Porque si yo hago una prolongación acá, aquí se forman 90 grados. Y si aquí se forman 90 grados, ¿cuánto vale este maecillo de aquí? 180 menos beta. 90 menos beta, ¿verdad? Perdón, sí. 90 menos beta. Este vale 90 menos beta porque este vale 90, este vale beta, y este tiene que valer 90 menos lo que valga beta, porque la suma de los tres ángulos internos de un triángulo deben ser 180. Entonces, este más este tienen que dar 180. Todos sabemos eso de los triángulos. Pero si este maecillo de aquí ya está aportando 90 grados, entonces entre este y este tienen que sumar 90. Y si ustedes hacen el cálculo y sumamos 90 menos beta más este, ¿cuánto da? Y da 90, ¿verdad? Esto es como mate de cole, pero bueno, me tomo el rato para hacerlo. Entonces, este maecillo vale 90 menos beta. Todos estamos de acuerdo. Si este maecillo vale 90 menos beta, cuéntenme una cosa, entonces. ¿Cuánto vale este maecillo de aquí? Igual. Este vale 90 menos beta también. Eso es importante. ¿Ok? Recuerden que nosotros habíamos dibujado también la recta normal, la fuerza normal. La fuerza normal viene por acá. ¿Cuál es la definición de la fuerza normal? Es la fuerza que actúa perpendicular a la superficie. Exacto, perpendicular a la superficie. Quiere decir que entre la fuerza normal y mi superficie, ¿cuántos se forman? 90 grados. 90 grados. Todo este suma 90 grados. Este maecillo de aquí vale 90 menos beta porque es opuesto por el vértice con este, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale este maecillo de aquí? Beta. Beta. A eso quería llegar. Este ángulo de peralte beta está aquí, pero también está aquí. ¿Todos entendieron eso? ¿O alguien no lo entendió? Simplemente es un análisis geométrico para encontrar el ángulo del peralte por acá. Esto va a ser muy útil.
Porque regresando a lo que teníamos, significa que, ¿dónde se ubica beta? Aquí. ¿Lo ven? ¿Cierto? Una vez que ya tenemos las fuerzas y los ángulos de esas fuerzas, ¿qué vamos a hacer? Igualar la masa por aceleración radial. Exacto. Hagamos primero el fácil. Suma de fuerzas en Y. Suma de fuerzas en Y debe ser igual a ¿cuánto? En general, eso es igual a masa por la aceleración en Y. Pero nuestro carro, a ver, ¿nuestro carro sale volando? No, nunca. Nuestro carro siempre va a mantener la misma altura, o al menos esa es la idea. Nuestro carro no debe salir volando, no debe derrapar, debe mantenerse sano y salvo. Entonces la aceleración vertical, ¿cuánto debe ser? La aceleración en Y debe ser 0. Entonces la suma de todas las fuerzas en Y debe dar 0. ¿Y cuáles son las fuerzas en Y según el diagrama? Este es el diagrama. El peso y el componente Y de la fuerza normal. Sí, el peso, como ustedes pueden ver, se encuentra completamente sobre el eje Y, menos el peso. ¿Qué otra fuerza actúa en Y? Voy a colocarla en amarillo. El componente de Y de la fuerza normal. Que sería esta de aquí, ¿verdad? Esta que está por acá. Esta que está aquí es la normal en componente Y. ¿Es positiva o es negativa? Positiva. Exacto. Más la normal en Y. Y esto debe ser igual a 0. Por lo cual, la normal en Y debe ser igual al peso. Por lo cual, la normal en Y debe ser igual a mg. ¿Y cuánto vale esta normal en Y aquí? Según geometría, según trigonometría. Tengo. N por coseno. De beta. Ajá, tengo la normal en Y, tengo el ángulo y tengo el vector puro que es la normal. Entonces tengo el ángulo, el adyacente y la hipotenusa. ¿Cuál me sirve? Coseno. Ajá, coseno. Coseno de beta es igual a ¿qué? Adyacente por hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente a beta? N, el componente Y entre N. Entre n. Y nuevamente, entonces despejando, n por el coseno de beta es igual a n en Y. Entonces lo meto aquí. N cos beta es igual a mg. Tengo la primera ecuación. Esta que sale solo del análisis en Y. ¿Todos me siguieron hasta ahí? Bueno, ¿qué fórmula me hace falta desarrollar? La radial. Suma de fuerzas radiales. La suma de todas las fuerzas radiales, ¿cuánto debe dar? Masa por aceleración radial. Bueno, masa por velocidad cuadrada entre. Ajá, menos m por v al cuadrado entre el radio, como si fuera una fórmula. Ahora sí, ¿cuáles fuerzas actúan radialmente para colocarlas a la izquierda? ¿El peso actúa radialmente? Sí, digo que sí. A ver, ¿tengo razón o no? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Mi peso actúa en la coordenada radial? No. No. Es que usted dijo que actuaba totalmente en Y. Sí, el peso actúa totalmente vertical. Claro que no, el peso no actúa en coordenada radial. Ustedes tienen que saber argumentar y discutir. ¿Por qué el peso no actúa en coordenada radial? Bueno, número uno, porque está completamente vertical y estas coordenadas son ortogonales. Son linealmente independientes. Y número dos, se puede ver aquí desde el dibujo. En la coordenada radial, y va para allá. No actúa el peso. ¿Cuál es la única componente que está actuando en la coordenada radial? Voy a dibujarla en azul. Hay La una, fuerza normal. esta que está aquí, ¿verdad? Esta que me tira para allá, me tira como hacia adentro del círculo. Que es esta que está aquí, o lo que es lo mismo, la puedo usar acá o la puedo usar aquí. Son paralelas. ¿Cómo le voy a llamar a esa? Componente X de la fuerza normal. Componente X, no. Componente radial.
porque va radialmente hacia el centro. Aquí está el centro. Va para allá, ¿lo ven? Componente radial de la fuerza normal, o sea, la normal radial. ¿Es negativa o es positiva? Negativo. ¿Por qué es negativa? Va hacia el centro. Porque va hacia el centro. Entonces tengo menos la normal radial es igual a esto. Ahora sí, con geometría, ¿cuánto vale la normal radial? Vamos aquí al triángulo otra vez. Esta es la normal radial. Quiero una relación entre la normal radial, el vector puro de la normal, que sería como la hipotenusa, siempre es la hipotenusa, y este ángulo beta que está aquí. ¿Cuál función trigonométrica me relaciona? El ángulo, el opuesto y la hipotenusa. Seno. Seno. Si yo planteo el seno de beta, ¿me da qué? Cateto opuesto, ¿cuál sería? ¿Cuál es el opuesto a este ángulo? Este. ¿Cuánto vale? M radial entre M. Y nuevamente, si despejo esto, lo paso a multiplicar. N por el seno de beta es igual a la normal radial. Ya tengo la normal radial. De aquí podemos cancelar los signos y la normal radial entonces es N por el seno de beta es igual a mv cuadrado entre r. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bueno, y como es otra demostración, es importante fijarnos en qué es lo que tenemos que demostrar. Otra vez, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? La ecuación del peralte. Esta ecuación trae un tangente. ¿Cómo hacemos un tangente? Opuesto entre ellas. Bueno, otra vez, Bueno, o Seno sobre seno coseno. entre coseno. sí, definimos ecuación 1, ecuación 2, bueno, se les podemos cambiar el nombre. Esto se llama la ecuación estrella, y esta de aquí se llama la ecuación arbolito. Entonces todos sabemos que tangente es seno sobre coseno. Entonces si yo hago, para que me dé seno sobre coseno, yo hago arbolito entre estrella. Y si hago la ecuación arbolito entre la ecuación estrella, eso era una estrella de neutrones, por eso colapsó. Ahora sí. Si yo hago arbolito entre estrella, ¿qué me da? Bueno, tengo n seno de beta, que es la ecuación arbolito, esta de aquí, es igual a mv al cuadrado entre r, dividido entre la ecuación estrella, que es n coseno de beta, es igual a mg. Nuevamente hacemos magia matemática, no quiero dos iguales, me da pereza, hago un solo igual. Como siempre la matemática es más cool que la magia. Cancelo las n, y ya formo seno sobre coseno, que seno sobre coseno es ¿cuánto? Tangente. ¿Y esto es igual a qué? Bueno, hacemos otra vez, extremos por extremos, este por este. mv al cuadrado entre este por este. Este es un 2 por si acaso. Es del cuadrado, ¿verdad? Del v al cuadrado. Entre RG. Entre RMG. Nuevamente cancelo las masas. Y obtenemos la ecuación del peralte, que dice que el tangente del ángulo del peralte debe ser igual a v al cuadrado entre RG. Esto es lo que teníamos que demostrar. ¿Y qué es lo que dice la ecuación? Bueno, la ecuación dice que la inclinación del peralte sirve sin fricción siempre y cuando usted respete esta velocidad máxima para este radio de curvatura. Esa es la ecuación del peralte. ¿Tienen alguna consulta? Para terminar ese problema no habría que despejar beta. A ver, no sé qué dice la respuesta. Dice, sí, tangente de beta es igual a v cuadrado entre RG. La pregunta era la ecuación que relaciona el ángulo de peralte en función de la rapidez. Bueno, si ustedes quieren ya despejar beta, ¿cómo despejamos beta de ahí? Tangente inverso. El tangente inverso, ¿verdad? Que es el arco coseno. Entonces beta sería arco coseno, o lo que es lo mismo para efectos de la calculadora. Arco tangente, ¿no?
Sí, arco tangente, perdón, es la función inversa de tangente. Pero para efectos de la calculadora sería el shift tangente de v cuadrado entre rg. Así encontrarían el peralte. Con el arco tangente de v cuadrado entre rg. Y recuerden que el arco tangente es shift tangente en la calculadora. Fernanda. Sí, profe, una consulta. Es que yo traté de colocar, vamos a ver, donde usted dibujó el triángulo, que era el peralte. No sé si lo borró. Aquí. Ajá, digamos, yo dibujé donde era toda esa inclinación, yo dije que eso era el ángulo X. Digamos, como decir la hipotenusa la hipotenusa del triángulo, yo dije que todo eso era X. Aquí. Digamos, la hipotenusa del triángulo rojo, todo eso era X. Aquí. Ajá, todo eso era X. ¿Qué es X? Su eje X. Y mi eje X, sí, correcto. Y luego puse la Y, pues perpendicular, ¿verdad? Donde está como la normal. Ok. Hay muchos casos, pongan atención, hay muchos casos en los que girar el sistema de referencia sirve, como usted lo hizo. Pero hay casos donde no vale la pena. ¿Por qué en este caso no vale la pena? Porque si usted coloca el eje X aquí, tendría una coordenada en X, tendría una coordenada en Y. Usted lo hizo así, ¿cierto? Sí, correcto. Pero aparte de eso, tendría otra coordenada radial que viene por aquí. Un sistema de 3 coordenadas se está matando sola. Por eso no funciona. Porque la aceleración centrípeta no está actuando en X. Actúa en radial. Usted tendría que hacer un sistema de 3 ecuaciones y se mata solita. No sirve, no funciona. Ah, ok. Hay otros casos donde sí conviene girar el sistema de referencia, pero recuerden esto, especialmente para los repitentes o si ya llevaron física en el cole. Si recuerdan que su profesor en algún momento rotó el sistema de referencia y puso XY así, sí, a veces se puede hacer. Pero lo que Ronald les dice es nunca hagan eso, nunca lo hagan, a menos que no haya de otra. Rotar el sistema de referencia a veces es útil, pero no siempre es útil. En este caso no es útil porque usted tendría 3 sistemas de referencia, digamos, 3 ejes. Eje X, eje Y y eje radial. ¿Por qué tendría eje radial? Porque la centrípeta siempre actúa en el eje radial. Y aquí hay aceleración centrípeta. No vale la pena hacerlo así. Si usted tiene un sistema que no está girando, que solo traslada, que solo se mueve para allá, o solo se mueve para acá, ahí sí conviene rotar el sistema de referencia. Pero si el sistema está girando, mejor dejen el sistema tal cual y utilicen una coordenada radial. Ok, entendido, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Otra consulta? Carla. Profe, yo sí, a mí no me quedó muy claro por qué el ángulo a la par, o sea, el ángulo a la par de beta es 90 menos beta y por qué el de la par es beta. Eso no me quedó muy claro en ese mismo, ajá, ahí. De ahí. A ver, esto es como matemática mucho de cole, pero pongamos atención. ¿Sí está de acuerdo que esto es beta? Sí. Ok. ¿Está de acuerdo que aquí se forma este triángulo? Y que en este triángulo esto vale 90 menos beta. Sí. Ok. ¿Estamos de acuerdo que este 90 menos beta es opuesto por el vértice con este que está aquí? Sí. Y que Hasta ahí todo bien. ¿Y los opuestos por el vértice cómo son? Iguales. Son iguales. Entonces, ¿está de acuerdo con que esto vale 90 menos beta? Ajá. Está ahí todo bien. Excelente. Entonces, voy a hacer otro sistema aquí súper rápido. El eje X, el eje Y. Y voy a dibujar la inclinación de la calzada en rojo. Esta es la inclinación de la calzada, ¿de acuerdo? Donde dijimos que este es el beta. Estábamos bien, usted me dijo, y usted entiende súper bien que este vale 90 menos beta, ¿verdad? Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Sí. Ahora, voy a dibujar la fuerza normal. Recuerde, ¿cuál es la calle realmente? La calle, la inclinación de la calle es este rojo, ¿cierto? ¿Y cómo es la fuerza normal? Por definición, ¿qué significa normal?
Normal es sinónimo de perpendicular o de ortogonal. Voy a dibujarla en azul. ¿Cómo es la fuerza normal entonces? Es perpendicular a la superficie. Esta es la fuerza normal. ¿De acuerdo? La fuerza normal es perpendicular a esta superficie roja. ¿Lo ve? Aquí se forman 90 grados, ¿cierto? Sí. Pero aquí también, porque de ahí también es un ángulo recto, ¿cierto? Ah, ok, ajá. Entonces, si este vale 90 menos beta y todo este vale 90, ¿cuánto vale este? Chiquitito. Ah, ok, sí, valdría beta. Ah, ok, ajá. Valdría beta, ¿cierto? Si usted lo suma, lo puede corroborar. 90 menos beta, que es este de aquí, más beta, ¿cuánto da? Menos beta más beta se cancelan, da 90, como tiene que ser el ángulo recto. ¿Quedó claro? Sí, listo, profe, gracias. La clave es recordar que la fuerza normal no es cualquier fuerza. Es una fuerza que por definición es perpendicular a la superficie. Y mi superficie desde un inicio es esta roja, que es la superficie de la calzada, de la calle, donde va el carrito. La normal es perpendicular. Aquí se forman 90 grados. Si este vale 90 menos beta, aquí tiene que caer beta. ¿Ya entendió completamente bien o solo me dice que sí porque sí? No, profe, sí, todo bien, gracias. Bueno, qué dicha, con muchísimo gusto. ¿Algo más, chicos? Profe, yo tengo una pregunta de concepto de la fórmula de masa. Ajá. Perdón, la fórmula de peso. Es masa por gravedad, ¿verdad? Pero esta gravedad siempre va a ir positiva, porque no es un vector, ¿verdad? ¿Es así? Uy, hemos hablado de eso 28,000 veces. Sí, yo sé, profe, es que ayer, bueno, se me confundió. No. A ver, chicos, ¿cómo es la gravedad? ¿Cómo es la dirección de la gravedad siempre? Negativo. Siempre la dirección de la gravedad es negativo. Siempre. G siempre es negativa. La dirección de G siempre es negativa. Menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado en J en este caso. Ahora, cuando yo dibujo el vector de peso, mi vector de peso va para abajo, ¿cierto? Compañera, ¿cómo se llama usted? Tamara. Tamara. Y el peso por definición es la masa por el vector de gravedad. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ok. Su consulta debe ser porque a veces yo he colocado la G positiva, ¿verdad? Ok. El profe siempre dice, siempre, y lo mantengo, G siempre tiene signo negativo. Siempre. La dirección de G siempre es negativa porque siempre va para abajo. Pero aquí cuando hicimos el diagrama de fuerzas, ¿vio el diagrama de fuerzas aquí en el peso? ¿Lo ven? ¿Lo ve que va para abajo? ¿Cierto? Sí. Como el peso va para abajo, ese para abajo yo lo coloqué aquí en este negativo, ¿cierto? Ok, se cancela entonces. No es que se cancelan, no. Es que este negativo es en realidad el negativo de la G que está aquí. Porque peso, W, es M por la dirección de G. Este negativo que está acá es en realidad el negativo de la G. Pero como ya yo consideré este negativo aquí en esta dirección de este vector, ya lo consideré, punto. Nunca más vuelvo a considerarlo. Pero técnicamente este negativo de acá es el negativo de la G que usted me está preguntando. La dirección del peso es en realidad la dirección de la gravedad. Y la dirección de la gravedad es siempre negativa. Pero una vez que usted hace el diagrama de fuerzas, ese negativo ya está incluido aquí en esta flecha que va para abajo. Por eso usted coloca ese negativo una vez y dice, este es el negativo de la gravedad. Nunca más tengo que volver a colocarlo negativo. Ahora, aquí en esta ecuación, bueno, hasta ahí está todo claro. Sí. Ok, aquí en esta ecuación, yo después, ya después de poner el negativo, que es el negativo de la G, yo despejé y agarré todo este maecillo y lo tiré para la derecha. Cuando yo lo tiro a la derecha, se despeja y ya queda positivo. ¿Cierto? Por eso quedó positivo al final, pero fue porque yo lo despejé. Ok, ya. Gracias, profe. Entonces, en resumen, ustedes solo colocan el negativo de la G aquí en el peso, en el diagrama de fuerzas, una sola vez y nunca más, nunca tienen que volver a colocarlo. ¿Algo más, chicos? Gracias. Con mucho gusto. Bueno, chicos, quedan problemas pendientes que son más complejos, ya problemas de nivel de examen, ahí les quedan de tarea.
y nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Hasta aquí la materia del examen. Pónganle a estudiar demasiado. Este tema, se los digo una vez, este es el tema más complejo, es el tema que normalmente les cuesta más, pero esta es toda la materia, entonces veo algunas dudas el próximo viernes. Cuídense mucho y nos vemos. Gracias. Gracias. Hasta luego, Buenas muchas noches. gracias. Chaito. Buenas noches.